Las 4 convenciones de Ginebra, El Salvador las firma el 17 de junio del 53. Nosotros el 4 de agosto del año 52, que somos parte. Ilustrísimos señores, estas normas no son unas normas cualquiera, no es un hurto perdido en un código penal, no es una utilización ilegítima de un vehículo a motor, sino que son normas de jus cogens, son normas imperativas y, como todas normas imperativas, imponen la obligación de perseguirlos. La Corte Internacional de Justicia, en el asunto de Nicaragua de 27 de junio de 1986, además dijo que eran normas de derecho consuetudinario. ¿Y por qué decimos esto? Primero, para que se vea la evolución. Hoy, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su literalidad más o menos, este artículo 3 lo ha incluido en el artículo 8.2c del Estatuto de la Corte Penal Internacional como un crimen de guerra. Y es importante, porque el propio Estatuto de la Corte Penal Internacional, de acuerdo al principio de complementariedad, nos está haciendo una llamada a los Estados a que seamos los primeros en aplicarlos. Y solo si no lo aplicamos será cuando pueda intervenir, que en este caso es imposible, por razones obvias, temporales, etcétera, la Corte Penal Internacional. Nosotros hicimos los deberes en el Código Penal de 1995 con la implementación de estos delitos y lo incluimos en el artículo 608 del Código Penal y 609 en los delitos de bienes y protegidos en caso de conflicto armado. ¿Por qué lo decimos esto, ilustrísimos señores? Yo creo, y aunque solo sea por los intereses que representamos esta acusación en este momento, y desde luego porque creemos en el derecho penal y creemos en el derecho, especialmente en el derecho internacional y los principios que rigen el derecho internacional. El artículo 7 de la Convención de Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando nos habla de las fuentes del derecho, nos dice que no solo es el derecho nacional, sino también es el derecho internacional y los principios generales del derecho reconocido. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos dice lo mismo. Y el Pacto Internacional es de carácter universal que abarca a El Salvador y a España. Yo me pregunto, ilustrísimos señores, lamentablemente también sé la respuesta gracias a las limitaciones que se impusieron por parte del Legislativo en el año 14 al principio de jurisdicción universal. ¿Se podría aplicar directamente el Tratado Internacional? Y mi respuesta, desde el punto de vista doctrinal, y no tengo la menor duda, es que sí, porque es un crimen internacional de primer grado y, en segundo lugar, porque ya he dicho que es costumbre. Y en el derecho penal internacional la fuente no solo es el derecho sustantivo, sino que es el derecho en sí mismo. Y en el derecho internacional, hablar de derecho es hablar de tratado internacional y de costumbre internacional. Se nos dirá que, lógicamente, que si las garantías, ahí está descrito. La pena no tiene pena, porque los tratados internacionales no tienen tratados, pero en esa interacción entre la norma internacional y la norma interna también se podría imponer la pena del asesinato. Lo que les vengo a decir, ilustrísimos señores, en este sentido, que se aplique o no se aplique, porque sabemos y conocemos, lamentablemente, la mayor contribución que ha tenido España en el ámbito judicial a la defensa de los derechos humanos, se cercenó que ha sido con base en el principio de jurisdicción universal en el año 2014 con la reforma de la ley. Pero sí pedimos que se tenga en cuenta por la Sala a la hora de dictar la sentencia. ¿Por qué? Porque si se tiene en cuenta a la hora de dictar la sentencia, también las víctimas tienen derecho a esa respuesta integral y reparadora de acuerdo al auténtico crimen internacional en el que se envuelve el contexto de los crímenes que se cometieron. Termino, ilustrísimos señores, con 2 o 3 cuestiones más. Hemos realizado un proceso a lo largo de estos días y les puedo decir que me venía a la cabeza al final del proceso de los guardianes de Auschwitz. Allí hubo 2 fiscales. Uno fue Klieger y otro Fritz Bauer. Y cuando terminó el juicio se dirigieron a los que estaban sentados y le dijeron que lo peor que habían oído en el procedimiento no había sido el relato y la constatación de los hechos que eran objeto de acusación, sino la inhumanidad de los procesados, que nunca tuvieron a lo largo del proceso ni un solo gesto, ni de empatía ni de compasión con las víctimas. Y esa es la actitud que ha mantenido el señor Montano en este procedimiento. Si verdaderamente no hubiera sido
¿Qué referencia ha hecho? Y hay que decirlo, porque también este abogado, con independencia que en este momento las defienda mi compañero de estrados, también defiende y está personado en nombre de la familia Martín Baró. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha hecho lo que estaba ahí? ¿Por qué no ha dicho ni una sola palabra si verdaderamente no ha cometido nada? Se ha limitado a los hechos. Y esto me lleva inmediatamente a los procesos transicionales. Este tribunal, en los procesos democráticos, como nos vino a decir el padre Tojeira el otro día, no se construyen, ilustrísimos señores, con una renuncia a la justicia, sino precisamente con la acción de la justicia. Se nos ha hablado de leyes de amnistía, por cierto, nulas. Las leyes más impúdicas que se han podido dictar, no en ese país, sino en tantos otros, porque vulneran sistemáticamente los derechos humanos, porque son nulas, porque se oponen al jus cogens, porque se oponen al derecho imperativo, porque se oponen al derecho de tratados, a la Convención de Viena, cuando dice que no se puede dictar ninguna norma que vaya en contra precisamente de las normas imperativas de jus cogens. Y pedimos, como ya hemos dicho antes, que cuando esta sala ponga la sentencia, tenga en cuenta también el artículo 10 de la Constitución española. Si acepta nuestra proposición de terrorismo de Estado, que también vea la sala, que también compruebe esa interpretación de acuerdo a la luz y a raíz de las convenciones de Ginebra a las que acabamos de decir. Sin justicia, como digo, no hay paz y no hay reconciliación, por mucho que se quiera decir lo contrario, y lamentablemente esa es la experiencia. No se puede dictar una ley de amnistía, un decreto de indulto en favor de la reconciliación, porque no acaba y la justicia se quiebra. Justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición, lo repitió el padre Tojeira. Y dijo que la verdad queda consagrada cuando el Estado, a través del Poder Judicial, establece la verdad. El señor Montano tiene la última palabra, que supongo que hará uso en breve. Todavía hoy tiene el momento de esa gallardía y de esa vileza que utilizó cuando estaba en las fuerzas de la Tandona, cuando estaba en el alto mando militar, de tener el último gesto con la vida, con las víctimas, de tener el último gesto con la verdad, una verdad que no solo es para las víctimas, sino que es para todo el país y que es para todo El Salvador. Si él dice la verdad, lo dijo el padre Tojeira, habrá perdón. Pero para que haya verdad y para que haya justicia, para que haya verdad tiene que haber justicia y si no, no habrá perdón. Él tiene la última oportunidad y sabrá lo que va a decir. Ojalá, y no sabe el señor Montano y el letrado de la defensa cuánto nos hubiera gustado apoyar en vez de haber modificado a las atenuantes o a las eximentes que dijo y que lo hubiera hecho en atención al artículo 9.9 del Código Penal vigente en relación con el arrepentimiento. Termino y me estoy dirigiendo, sin lugar a dudas, a un tribunal nacional. Pero hoy, ilustrísimos señores, la Audiencia Nacional y, en concreto, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no es un tribunal nacional. Hoy, precisamente por la entidad, por el principio de jurisdicción universal, lo que está haciendo la Audiencia Nacional está tratando de aclarar la protección y tutelando la Comisión de Bienes Jurídicos Universal. Hoy estáis actuando, ilustrísimos señores, en representación de la comunidad internacional. Porque estos crímenes, cuando se cometen, además de la víctima directamente perjudicada, se está quebrando el orden social y el orden internacional, y toda la comunidad internacional somos garantes que no se pueda. Hoy no estamos juzgando a un delincuente común para el caso que sea condenado. Hoy estamos juzgando, y en este tribunal, que está siendo un tribunal internacional, se está juzgando a un enemigo de la humanidad. Se está juzgando a un hostis humani generis, como se ha dicho en muchas ocasiones. Y la sentencia que vais a dictar, ilustrísimos señores, va a formar parte de ese acervo, de ese diálogo nacional y de ese diálogo internacional vertical con la Corte Penal Internacional y horizontal con el resto de países, que esperemos que sea una sentencia modélica. Y lo que vais a decidir es muy importante, después de 30 años de sufrimiento en relación con el efecto preventivo del derecho penal. Va a ser un reconocimiento para las víctimas, va a ser un reconocimiento para los padres, va a ser un reconocimiento para Elba y Celina.
pero también va a ser justicia para el pueblo salvadoreño precisamente por el contexto de los crímenes en conflictos armados no internacional, y va a ser un ejemplo de justicia para toda la comunidad internacional. Y ese efecto preventivo del derecho penal, que es a lo que está llamado, la lección que tienen que sacar en España, en El Salvador, en Asia, en los 5 continentes, es que la justicia universal es la que va a propiciar, por encima de condicionantes políticos de la Corte Penal Internacional y de cualquier otro tribunal, ante las barbaries que se cometen, ante los crímenes internacionales de primer grado, que no va a haber impunidad. Que la sentencia será la que sea, pero que se va a juzgar y que las víctimas van a tener el derecho a la tutela judicial efectiva. Hoy, como digo, estamos actuando y tengo la sensación, y lo digo de corazón, de que no me dirijo a un tribunal patrio, sino a un tribunal internacional. Carlos Slepoy, en su día, ya dijo que no es un juicio ni de España contra El Salvador, sino es un juicio de un auténtico tribunal de justicia contra personas que están acusadas de crímenes internacionales. Y no se nos puede acusar de invasión de la soberanía. Precisamente los Estados son soberanos no por el incumplimiento de los derechos a los que se deben, sino que la soberanía implica el cumplimiento y la protección de los derechos humanos. Y cuando esos derechos humanos no se cumplen y la transgresión y la violación masiva, como ha sido aquí, se convierten en un ilícito, en un tipo penal internacional, como lo que estamos hablando, de acuerdo al principio de protección o al principio de proteger, intervendrá la comunidad internacional, o a través de la Corte Penal Internacional, o a través de este mecanismo tan útil que tenemos y políticamente tan tratado de poner en cuarentena como es la justicia universal. Es un principio, ilustrísimos señores, de solidaridad. Es un principio, y no pensemos por ningún momento que España ha venido a sustituir a la justicia salvadoreña. España, con esta acción, como podía haber sido otro país, cualquier otro, lo que está haciendo es complementar la justicia universal, complementar la justicia salvadoreña, precisamente porque no es un robo, porque no es un hurto, porque estamos enjuiciando crímenes que afectan a toda la humanidad y que toda la humanidad se está resintiendo. Ojalá, ilustrísimos señores, ojalá se tuvieran que cerrar todos los casos de justicia universal que hay en la Audiencia Nacional o los pocos que quedan, pero no gratuitamente, pero no por condicionantes políticos, sino porque precisamente de acuerdo al principio de complementariedad, que en opinión de este letrado también existe en la justicia universal, en los lugares, en los países donde se han cometido, se iniciaran los juicios. Jueces, fiscales, defensores de derechos humanos están esperando esta sentencia, que fueron asesinados, que fueron amenazados, que lo tuvieron que dejar por tratar de llegar precisamente a la solución o a tratar de hacer justicia. ¿Qué hicieron los jesuitas por el pueblo salvadoreño? Segundo Montes, en el drama de los refugiados, fue el que más se implicó de la sociedad salvadoreña. El padre Moreno, que era un maestro del espíritu. El padre Amando López defendió a todos los perseguidos. Joaquín López y López fundó Fe y Alegría, la institución de las escuelas populares para los más pobres en El Salvador. La pobre Julia, Julia Elba, 42 años, cocinera. ¿Qué había hecho esta mujer para que la asesinaran sin dejar ningún tipo de pruebas? ¿Qué había hecho su hija Celina, de 15 años? Este hecho, ilustrísimos señores, desde luego no es un hecho, como decía antes, nacional. Es un hecho que duele a la humanidad entera, que no hay palabras que comprendan el significado. No hay una palabra tan extensa por lo que eran los padres jesuitas, porque dejaron huérfano a un pueblo, a sus alumnos, a sus cátedras, a sus comunidades, a las comunidades a las que servían. Dejaron huérfano el diálogo de la paz que habían emprendido. Fueron padres jesuitas absolutamente reconocidos, fueron doctores académicos, tuvieron reconocimientos, premios, pero sobre todo y especialmente fueron doctores honoris causa de la humanidad. En las denuncias que hicieron del horror, en las denuncias de la vulneración sistemática de derechos humanos, en los diálogos sociales, en su empeño por ayudar a los demás. Hoy, ilustrísimos señores, desde hace 31 años, todos los 16 de noviembre de 1989,
En la UCA se produce una vigilia para recordar las buenas acciones de los mártires de Elba y Celina. Y los estudiantes de allí ya no tienen la guitarra del padre Nacho Martín Barón, ya no tienen, porque además eran personas divertidas, simpáticas, no tienen la conversación, no tienen la enseñanza, no tienen la guía. Y ellos están temerosos, ilustrísimos señores, porque lo que se dan cuenta que nunca se hizo justicia, que no tienen asegurada la garantía de no repetición, y es lo que se pide. El padre Martín Baró, psicólogo social, que estaba al orden del día de lo que estaba sucediendo en la sociedad salvadoreña, tratando de erradicar la violencia. El padre Yacuría, un intelectual, las clases magistrales de ética, de filosofía, los alumnos que fueron privados para siempre. Hoy, ilustrísimos señores, tenéis la oportunidad de restaurar, desde el proceso debido, desde las pruebas que aquí hemos practicado, la dignidad de los padres jesuitas, la dignidad de un pueblo que fue el pueblo salvadoreño. Lo único que quiere el pueblo salvadoreño, lo único que quieren los padres jesuitas es un único regalo. Renuncian a cualquier tipo, que es lo más hermoso que ellos pueden pedir, porque es lo que se le negó siempre, que es la acción de la justicia. El Génesis, en el capítulo 6 o en el capítulo 7, y con esto ya termino de verdad, tiene un versículo que es muy importante. Cuando Caín mata a Abel, Yahvé Dios le dice: has cometido un crimen muy grave, y errante vagabundo donde estés, te perseguiré hasta que se haga justicia. Lo dice más o menos así o con la literalidad que sea. Y es, al menos metafóricamente, el fundamento más histórico del principio de jurisdicción universal, porque se basa en la gravedad del delito y en las obligaciones que produce la gravedad del delito para toda la comunidad internacional de perseguir. Y más adelante, ilustrísimos señores, el Eclesiastés dice otra frase, que es lo que ha pasado en El Salvador y ojalá no se vuelva a repetir. Como no se ejecute enseguida la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer el mal. Si no se pone coto, si no hay una sentencia que establezca la verdad, el mal va a volver. Termino dando las gracias al señor presidente, al señor ponente y a la señora magistrada, pidiendo disculpas también por la extensión de mi informe, por el tratamiento que hemos recibido en el juicio, pidiendo disculpas por los exabruptos que haya podido cometer y por las salidas de tono. Y quiero agradecer especialmente al tribunal, y es una pena que no esté la letrada de la Administración de Justicia, el enorme esfuerzo para que un juicio de esta entidad, para que un juicio que afecta a la comunidad internacional, con todos los problemas que son obvios que hemos sufrido en España y en toda la comunidad internacional en los últimos meses, se haya podido celebrar. A la gente judicial que nos ha tratado, como siempre, con esa amabilidad que le caracteriza, y también, por supuesto, a mi reconocimiento a mi compañero de la defensa, y que además estoy seguro que sabe que lo que hayamos podido debatir aquí no hay nada en lo personal, sino todo lo contrario, y que no trasciende más allá de lo que es un debate jurídico en un plenario. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ollé. Vamos a parar 5 minutos y retomamos la sesión.